buenas tardes para todos y para todas. Agradecemos sobremanera la acogida de este espacio, también las intervenciones anteriores que sostuvieron nuestros compañeros de la Fundación Cultural Entre Líneas, cuyas temáticas y abordajes son muy inquietantes y también prolíficos para el pensamiento conjunto que deseamos promulgar. La conversación que se va a llevar a cabo en este momento lleva por título Mujeres transgresoras, historias de las mujeres en el escenario político colombiano. Procuraré ser lo más sucinta y concreta posible porque estoy luchando contra una de las horas más despóticas de la atención en cualquier ser humano, que es la hora de la emoción. Bien, en un primer término, es importante resaltar que en absolutamente casi todos los momentos estelares de la humanidad las mujeres han estado presentes. Y sin embargo, en las narrativas y en los libros de historia formales de la gran historia, no tienden a reconocerse ni mujeres como transgresoras o relevantes dentro de esos escenarios, y por el contrario a veces se muestran como personajes superfluos o anecdóticos dentro de un escenario en el que probablemente han sido determinantes. Se estima que para el momento de la independencia, particularmente en Colombia, hubo 1.460 mujeres documentadas a partir de la revisión de archivo que se ha llevado a cabo, y esa es una necesidad que nace de manera reciente, como lo comentábamos también en la conferencia del miércoles, porque antes no se veía como una circunstancia relevante e importante poder hacer una indagación sobre el papel de las mujeres en la historia, en sus múltiples acontecimientos. Así que me gustaría empezar por un acontecimiento histórico que ya se ha comentado en momentos anteriores, que es particularmente el conocido como la rebelión de los comuneros, con este fragmento. Fue Manuela Beltrán cuando rompió los bandos del opresor y gritó «mueran los déspotas», la que los nuevos cereales desparramó por nuestra tierra. Fue en Nueva Granada, en la Villa del Socorro, los comuneros sacudieron el virreinato de un eclipse precursor. Estas son palabras que escribe Pablo Neruda en el Canto General, tomando varios acontecimientos de la independencia, de la forma como se empieza a gestar la independencia, pues en lo que se concibe como la Gran Colombia, y me parece sumamente relevante que él haga referencia en su Canto General a una mujer que en términos estrictos es muy sonada en nuestro contexto colombiano, en el contexto cotidiano, en el contexto incluso académico, pero de la que desafortunadamente también cuando se hace una pesquisa no se tienen datos muy puntuales de ella. Algunos dicen que era una joven de más o menos 19, 20 años. Otros dicen que era una anciana, la que rompió el edicto del rey subiendo los impuestos con esa consigna de abajo el mal gobierno, viva el rey, abajo el mal gobierno. Y eso también pone de manifiesto una situación en torno al hecho de que muchas mujeres a veces tienden a ser escuchadas, por ejemplo, en los nombres institucionales, en los lugares, por ejemplo, de hogares de bienestar que tienen nombres de mujeres próceres colombianas, barrios, comunidades, etcétera, pero son nombres que no poseen historia. Y cuando se va a hurgar la historia de esos nombres que se están develando, pues no se reconoce como mayor bagaje en ellos, porque hay un desconocimiento descomunal de esas circunstancias. Entonces, es en la rebelión de los comuneros que se gesta en 1781, cuando se da un primer acercamiento a la necesidad de la independencia latinoamericana y de una independencia colombiana sobre el yugo español particularmente. Uno de los primeros promotores de esas circunstancias será José Delgadillo, que con un tambor empieza a hacer una manifestación en plena plaza pública, donde la gente empieza a juntarse y varias mujeres también empiezan a asumir el poderío de esa circunstancia.
Se cuenta también que dentro de esa rebelión de los comuneros, que todos y todas quizá evocamos, el prócer fundamental de esa circunstancia, pues es José Antonio Galán, en el Socorro Santander. Él fue descuartizado en 1781, un pie fue llevado a San Gil, la cabeza fue dejada en el Socorro, varias partes de sus miembros son desplazadas a múltiples zonas aledañas del Socorro. Y un dato que yo creo muy pocas veces ha sido revelado es que las mujeres también empezaron a padecer unos yugos y unas situaciones muy complejas dentro de esos tormentos de la desaparición que estaban enfrentando, o el exterminio que estaban enfrentando con sus seres queridos. Para el caso particular, por ejemplo, de José Antonio Galán, la mamá murió torturada pues después del asesinato de José Antonio Galán, y la esposa de él luchó de manera muy férrea por la entrega de algún miembro de su cuerpo para poder darle cristiana sepultura. Finalmente le deciden entregar una pierna a la esposa de José Antonio Galán, que se llamaba Toribia Verdugo, y lo entregan por la siguiente razón. Se la dieron porque el virrey arzobispo Caballero y Góngora decidió que ya era hora de parar las oraciones y peregrinajes a unos míseros despojos, y de paso evitar que la memoria de Galán se arraigara en la conciencia colectiva. Eso afortunadamente no sucedió. La memoria de Galán logró trascender, logró arraigarse en la conciencia colectiva, o bueno, por lo menos logró trascender en el nombre, quizá no estrictamente arraigado en la conciencia, que es un hecho potencialmente paradójico. Así que dentro de todo ese contexto convulso que es el siglo XIX, este será el siglo XVIII, ya pasando particularmente al siglo XIX, se da un elemento muy inquietante, y es que ante toda el devenir mundial en torno a las gestas libertarias, y en Latinoamérica también, empieza a darse un elemento fundamental, y es como las múltiples reuniones que se dan en el centro de Bogotá entre hombres y mujeres que quieren dialogar y también empezar a proponer en torno a la circunstancia puntual que se está dando en el país y pues en todo el mundo. Así que, por ejemplo, hay una tertulia en Bogotá que se llama la Tertulia del Buen Gusto, y que la dirige una mujer, Manuela Sáenz, no Manuelita Sáenz, la que ustedes conocen como la compañera de Simón Bolívar, pero que tiene muchísimos más matices más allá de ser la compañera de Simón Bolívar, y que más adelante vamos a verlos. Y allí Manuela Sáenz es una mujer pues de Santa Fe de Bogotá, de Santa Fe en ese momento, y es una mujer adinerada que tiene unas inquietudes intelectuales muy marcadas. Junto a ella se empieza a reunir un grupo significativo de mujeres que registra, por ejemplo, Magdala Velázquez, que es una de las historiadoras de la historia de las mujeres más prolíficas en el país y una de las más asiduas en torno a ello. De manera desafortunada, una cosa que comentan tanto Jorge Cardona como Juliana Jaimes y múltiples historiadores que han tratado de compilar la historia de las mujeres, es que el material es escaso, y es un hecho desafortunado, y han logrado como tratar de recomponer esos retazos para generar una narrativa que pueda también incluir aquellos sectores que no han sido reconocidos y que también han tenido una incidencia inminente. Así que para este contexto, Antonio Nariño será uno de los primeros precursores de la necesidad del reconocimiento de los efectos de la libertad en el mundo, y él es uno de los primeros traductores de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano acá en Colombia. Esa, y ahí la influencia, por ejemplo, de las tertulias en Santa Fe, en el Santa Fe de ese tiempo, se da con el hecho de que él divulga esta primera traducción en un espacio de tertulia, y allí se dan unas situaciones muy problemáticas, entre ellas, por ejemplo, que tiempo después Antonio Nariño pues, es encarcelado por todas las situaciones pues, como de rebelión y también de traducción y divulgación que está haciendo de estas situaciones. Y ahí entra una mujer que es determinante en la vida de Antonio Nariño, que es su esposa, Magdalena Ortega. Magdalena Ortega interviene en múltiples ocasiones para que pueda darse una libertad de Antonio Nariño. Ella va hasta las
los estamentos más altos del gobierno español para solicitar la liberación de su esposo. Incluso le escribió una carta a la reina española en ese momento para que pueda concretarse, y sin embargo no hay nada que pueda conmover a esta mujer. Así que después de tener que asumir ella sola la crianza de las 2 hijas de Antonio Nariño, tener que atravesar múltiples afugias para la posibilidad de la libertad y liberación de su esposo, que finalmente logra escapar años después, pero es fácilmente capturado nuevamente, ella empieza a enfermar, empieza a contraer múltiples malestares que no le permiten la supervivencia por bastante tiempo. Y cuando Antonio Nariño logra retornar a Colombia después de padecer cautiverio en España, y ya es liberado, publica un periódico que yo creo que muchos evocamos por nombre, que es La Bagatela, uno de los primeros periódicos de la independencia, que empieza a divulgar textos, digamos, en términos aparentes de conspiración y también de la necesidad del surgimiento de la conciencia de la libertad. Cuando muere su esposa en 1811, él escribe una carta que también devela un hecho fundamental, y es que esos grandes hombres de los que tiende a hablar muy exaltadamente la historiografía estaban acompañados de grandes y valiosas mujeres que fueron muy determinantes en su discurrir y la posibilidad también para materializar todas sus heroicas campañas. Entonces les leo la carta que él publica en La Bagatela ante la muerte de su esposa, que se llama Sueño. Bendito sea para siempre aquel que dio al hombre una compañera y que puso en ella el encanto irresistible que templa a un mismo tiempo nuestro carácter y nuestras desgracias. Tanto el mundo es ilusión y la misma vida no es sino un sueño, pero todos los sueños, el más dulce sin duda, es el amor. ¿Qué precio tendría para el hombre la gloria, los honores, las riquezas, si estuviera solo en la tierra? ¿A dónde va a buscar reposo aquel a quien la sed del oro, del poder o de las dignidades encadena sobre el banco de un escritorio, al papel del trono y al de las salas del Consejo de los Reyes? ¿A dónde corre el héroe a olvidar su fatiga y a cambiar sus laureles por felicidad? Al punto de una compañera, de una amiga, cerca de ese ser que solo puede llenar el vacío que deja la ambición y el brillo. Pese a que la narrativa, y eso lo vamos a encontrar también en múltiples cartas que escribe, por ejemplo, Simón Bolívar también a Manuelita Sáenz, se ve la figura de la mujer como eso, como compañera, y a veces también se trata de investir de un eterno femenino, como la mujer sensible que tan solo está dada para las situaciones del hogar, que es un pensamiento y una ideología bastante imperante durante el siglo XIX y una gran parte del siglo XX. Se logra reafirmar precisamente el influjo que tienen las mujeres y que tienen aquellas esposas y compañeras de vida, y también aquellas próceres, sobre todo de la independencia y también del siglo XX, en términos ya más políticos, de acceso a los derechos y al reconocimiento jurídico, por ejemplo, de la mujer, que van teniendo en estos contextos. Pero como toda esta situación que se va encarnando a principios del siglo XIX es bastante cruenta y bastante aguda, porque Bolívar trata de hacer toda la hazaña de la conquista de la Gran Colombia, se empiezan a dar unas situaciones bastante complejas dentro de esos procesos, donde las mujeres estuvieron acompañando. Por ejemplo, en la campaña libertadora, las mujeres acompañaban los procesos del camino que iba cuando deciden tomar la cordillera oriental para llegar hasta el pantano de Vargas y hacer caer al ejército realista. Las mujeres estuvieron acompañando esos procesos, y es una situación muy inquietante que casi no se les evoque dentro de esas circunstancias. Una de las primeras uno de los primeros procesos conocidos por las mujeres en ese contexto son unas mujeres que deciden acompañar la batalla, primero para acompañar también a sus esposos. Algunas incluso iban embarazadas. Una es muy conocida, un relato de una mujer que en el páramo de Pisba da a luz a un niño, un hijo de uno de los soldados de la campaña
que va hacia el acto libertador. Y también es muy conocido que en la batalla de Caquesa, después de pasar por el páramo de Oiva, por el páramo de... por el páramo, perdón, tuve un lapsus. Por el páramo se da una situación bastante contundente, y es que allí son acribillados varios soldados. Dentro de esos había una mujer. La mujer era conocida como Juana, y desde ahí nace un movimiento de mujeres en la independencia conocida como las Juanas, que ha sido como bastante invisibilizado, creo que ha sido también poco reconocido, pero que fueron mujeres sumamente determinantes, porque las mujeres ayudaban también con todas las situaciones, por ejemplo, de cuidado que tenían que darse en las guerras. E incluso pasa una cosa muy paradójica, y es que en algún momento se prohíbe de manera específica que las mujeres acompañen procesos de guerra o los múltiples procesos de independencia que se están dando hasta el momento. Las mujeres no pueden acompañar estos espacios, y lo empieza a proliferar específicamente un cura. Y sin embargo, ese tipo de atenuantes que trata de desglosarse desde el clero particularmente, no logran impactar a las mujeres que reconocen la necesidad de su presencia en estos espacios, en estos múltiples espacios. Porque el ejército para ese momento, como muy bien lo describe Santander, era un ejército moribundo, y era un ejército en cuerpo moribundo, era un ejército que estaba en debacle. Y sin la presencia de las mujeres habría sido bastante complejo y difícil poder también acometer esas acciones. Para esos momentos se habla de que las Juanas más o menos está compuesto como por 14, 15 mujeres que acompañan la travesía durante la caminata hasta llegar al puente de Boyacá. Y también se comenta de una mujer, por ejemplo, Juana Velasco, que será una mujer que se encuentran en Paipa y que da un viraje total a la campaña libertadora del siglo XIX. Particularmente porque Juana Velasco es una campesina que tiene un sentido de identidad pleno con lo que se está cometiendo con Bolívar y Santander, con toda la gesta libertadora, y ella es una mujer muy conocedora del territorio. Al ser una mujer muy conocedora del territorio, posibilita otros márgenes de orientación en el camino y los lleva por atajos plenamente desconocidos, por ejemplo, para el ejército realista. Sin la ayuda de estas mujeres y la presencia de estos espacios, habría sido muy difícil materializar la independencia. Ante eso, por ejemplo, Simón Bolívar señala lo siguiente en torno al papel de la mujer en estos espacios. La mujer, nuestros antepasados la consideraban inferior al hombre, y nosotros la consideramos igual. Dios la ha dotado de gran perspicacia y sensibilidad, y la ha puesto en su corazón fibras delicadísimas, cuerdas sensibles a todo lo noble y elevado. El patriotismo, la admiración y el amor hacen obra esas cuerdas, y de ahí resulta la caridad, la abnegación y el sacrificio. Una idea un poco del eterno femenino. Sin embargo, es muy inquietante que Bolívar empiece a hacer un reconocimiento del influjo de las mujeres en estos espacios. Si así no fuera, las damas de la provincia de Tunja, ante cuya caridad y abnegación me descubro con respeto, no habría podido realizar el milagro que todos palpamos. Y acto seguido también dirá lo siguiente en torno a la figura, por ejemplo, de las madres y aquellas esposas que determinantemente deciden introducirse en las tropas del ejército. Madres, esposas, hermanas, ¿quién podría seguir vuestras huellas en la carrera del heroísmo? ¿Habrá hombres dignos de vosotros? No, no. Pero vosotras sois dignas de la admiración del universo y de los libertadores de Colombia. Es una cosa que señala Simón Bolívar ante múltiples circunstancias que van a permitir reconocer que la presencia, por ejemplo, de mujeres, no solamente en espacios, por ejemplo, acá, en lo que conocemos hoy como Boyacá, que en ese momento es la provincia de Tunja, sino en otros tantos, como por ejemplo una anécdota muy importante que se da
en el Cauca es una mujer que se viste, es una suerte de Mulan latinoamericana, y es una mujer que se rapa el cabello, también se ciñe los pechos y decide tomar también el poderío militar en una zona del Cauca, sobre todo porque el Cauca en algún momento lo empieza a liderar, todo el sur colombiano lo empieza a liderar Antonio Nariño, y eso trae grandes dificultades para él. Bueno, eso también llevará a la debacle de todas esas circunstancias. También en estos mismos contextos, reconociendo, digamos, como también la complejidad propia de la geografía que se estaba tratando de conquistar en ese momento, hay una circunstancia muy puntual, y es que particularmente el Socorro, y toda la parte, una gran parte significativa de Santander, es uno de los espacios donde más se logra encontrar próceres de la libertad y pioneras de la libertad. Ya hablábamos en algún momento particular, por ejemplo, de Manuela Beltrán, pero también es muy común escuchar nombres como por ejemplo el de Antonia Santos, una mujer también del Socorro, que es muy adinerada, es una mujer que confluye plenamente con los ideales de la posibilidad de libertar la patria, y ella empieza a dar ayudas muy puntuales al ejército que está tratando de derrocar al ejército realista. En ese momento, como ella hace parte y confluye plenamente con los patriotas, lo que se decide hacer es asesinarla. A ella la fusilan en plena plaza pública del Socorro, y cuando a ella le leen como los cargos por los cuales va a ser fusilada, ella los acepta todos y decide no morir vendada. O sea, ella no quiere que le venden los ojos, quiere ver la muerte que la va a encontrar, la muerte que le deviene en ese momento por apoyar precisamente ideales exaltados de una patria libertada. Tiempo después, y esa es una anécdota como bastante conocida que hablábamos ahorita y que señalaba al principio de la conversación, pero que es de capital importancia, es la llegada de Manuela o Manuelita Sáenz, ahora sí, a la vida de Simón Bolívar. Ellos se conocen en Ecuador, cuando llega y se proclama victorioso Simón Bolívar en este espacio. Se conocen en una fiesta o en un espacio de reunión, y pese a que se ha hablado de maneras múltiples y a veces sobre todo despectivas de Manuelita Sáenz como una mujer trepadora, una mujer que logra conquistar el corazón del conquistador, digamos por artilugios aparentemente fáciles, y que solamente se tiene que valer de su potencial físico para hacerlo, cuando una hurga en la historia de esta mujer descubre realmente múltiples situaciones por las que tiene una identidad propia y una vida bastante auténtica, sobre todo para la época, porque ella es hija de un coronel español de Ecuador y hija también de una mujer sí ecuatoriana. La madre muere cuando ella es muy pequeña, más o menos a los 2 años, y ella, cuando tiene alrededor de 14, 15 años, se escapa con un soldado del ejército realista. Es una mujer bastante adinerada por la condición de su papá. Tiempo después vuelve frustrada de la situación que vivenció con este hombre, se casa con un médico, y estando casada es cuando empieza toda la relación con Simón Bolívar. Porque es una mujer, digamos, como bastante transgresora también dentro del contexto de su época, y no debería como fijarse una mirada banalizadora en torno a la potencia propia que ella empezó a desatar. Pues primero porque es una mujer que, digamos, que manifiesta una posibilidad de la apertura amorosa y de la apertura sexual que era completamente criticable y desdeñable en la época, y que por eso fue sumamente criticada ella en Ecuador. Y de manera simultánea porque era una mujer que en muchos aspectos también manifestaba una autonomía plena, y ese quizá fue uno de los elementos principales por el que logra sostener una relación con Simón Bolívar. Ella nunca imaginó precisamente que esa relación fuera a durar tantos años, tantos dolores y tantas circunstancias como tan devastadoras para su vida, porque ella llega a Bogotá con Simón Bolívar tiempo después,
Y en 1835, después de la muerte de Simón Bolívar, ella queda en Bogotá. A ella se le conoce como la libertadora del Libertador, porque en el momento en que llegan el ejército, llega Pablo Murillo a llevarse a Simón Bolívar, ella no lo permite, lo esconde, y así es como ella logra salvar, digamos, como la vida de Simón Bolívar. Simón Bolívar es el que emite esa frase: eres la salvadora o la libertadora del Libertador. Cuando Simón Bolívar muere, y por todas las rencillas que se empiezan a presentar entre Simón Bolívar y Santander, que al principio, digamos que tuvieron un ideal mancomunado que los movilizó a ellos y movilizó a toda una humanidad que necesitaba urgentemente la posibilidad de la introducción a un Estado más libre y en pleno reconocimiento de sus derechos y de sus dignidades. Pues ante las múltiples rencillas que se empiezan a presentar entre ellos, Manuelita Sáenz también queda como entre la mitad de esa disputa, y cuando Simón Bolívar muere, llega Santander sin ningún tipo de piedad, con toda la impiedad posible, la saca de Colombia. En algún momento piensan fusilarla, pero decide finalmente sacarla de Colombia, particularmente en ese momento. Ella trata de regresar a Ecuador y tampoco es recibida, precisamente porque incluso también en la elegía general, en el canto general, Pablo Neruda habla de ella como la idolatrada irrespetuosa, la llama así, porque es una mujer sumamente irreverente como con las situaciones propias de la época y las formas situadas como desean definir y delimitar la actuación femenina, entre las que ella no entra. Ante esa circunstancia, entonces ella muere en el Perú con dos de sus empleadas, en ese momento sí son sirvientas, sus esclavas en ese momento particularmente, que las tuvo desde la infancia, y muere en una condición, digamos, como bastante deplorable, vendiendo dulces, en una condición como sumamente inesperada, sobre todo para una mujer pues que tuvo una condición económica bastante prolífica y sobre todo que venía de una situación social bastante privilegiada. Así que digamos que las múltiples situaciones que se van a encontrar con mujeres, con las mujeres de esa época, también van a traer una suerte de situaciones deplorables y también como ultrajantes ante su condición, por ejemplo, de mujeres. Ya para, digamos, 1832, empieza a existir también múltiples mujeres que critican de manera tangencial la forma como se concibe la educación para las mujeres. Las mujeres no tienen acceso, ningún tipo de acceso a la educación, mientras que, por ejemplo, mujeres como Clemencia de Caicedo y Vélez, en Santa Fe de Bogotá, dice: la educación es un bien público y no un privilegio de género. Ella es creadora de un colegio para señoritas en Bogotá, uno de los primeros colegios para señoritas. Es una mujer supremamente adinerada que posibilita el acceso a elementos muy básicos y elementales de la formación de mujeres, que también veíamos en la conferencia pasada. Las mujeres tenían que tener como un código de moral, tenían que tener un código de conducta, y las posibilidades como educativas a las que estaban ligadas estaban más dadas como a las condiciones de bordado, por ejemplo, aprender a ser una buena madre, una buena esposa. Y para este tiempo particularmente contrario al final del siglo XIX y principios del XX, pues como que la condición propia de la decisión de casarse o no, pues no era como tan deliberada. O sea, la mujer no estaba como en el pleno dominio de sus posibilidades para decidir si deseaba o no contraer matrimonio. Era una obligación casi inconciliable dentro de esos contextos. Así que dentro de todo el contexto de la gesta libertaria que se empieza a dar para la primera mitad del siglo XIX, y ya con la concreción de ese acontecimiento por parte de Bolívar y Santander, en 1849, por voto popular, se escoge el primer presidente colombiano, que será José Hilario López.
Y allí se habla de una revolución inacabada porque aunque parecía que realmente hubo una victoria significativa por parte del ejército patriota, que después se verá que no es así, que empieza a pulverizarse y que la necesidad y la ambición de sostener toda una nación a partir de la Gran Colombia pues es insostenible por lo ambicioso precisamente que es tal empresa. Con José Hilario López se logra materializar una circunstancia que había sido omitida hasta ese momento y que ya estaba empezando a rondar en todo el mundo, que es la abolición de la esclavitud en Colombia. Eso se logra materializar en el 49, es una ideología de corte más liberal, por eso también se posibilita que se llegue a la abolición de la esclavitud. Y dentro de los hechos que logran materializar esa circunstancia, José Hilario López también comenta una situación de su intimidad, diciendo lo siguiente, para que también como que veamos el reconocimiento que él sostiene ante esa circunstancia. Habla de Antonio López, y Antonio López fue una de sus esclavas, una mujer negra, que en el momento en que él fue capturado, también al acompañar bastante la campaña de Antonio Nariño, ella cuidó de sus hermanos, cuidó completamente de la casa que sostenían en el Cauca, y fue una mujer que realmente parecía una madre para ellos, dice él. Y por eso dice lo siguiente: Antonia López, esta virtuosa mujer ya no es más mi esclava. Es mi primera amiga y por prueba de gratitud le concedo su libertad y le ofrezco mi protección. Dicen que si bien hay toda una situación de orden internacional que mueve precisamente a José Hilario López a ser uno de los primeros promotores de la abolición de la esclavitud en Colombia, junto a otros próceres como por ejemplo José Antonio Nieto Gil, pues él como que evoca esa circunstancia de esta mujer, de Antonia López, que también como que le mueve ya, digamos, como la entraña y la situación de su intimidad para posibilitar entonces la posibilidad de que la abolición de la esclavitud se materialice en el contexto colombiano, que es una decisión, digamos, como entre comillas un poco avanzada también. Colombia es uno de los primeros países que en apariencia logra abolir la esclavitud. Creo que es el tercero de toda Latinoamérica y el sexto de todo el mundo que define la abolición de la esclavitud, y eso en términos estrictos pues termina siendo una gran conquista. Y junto a este suceso de aparente afloración de nuevas circunstancias que reconozcan los derechos también de las subalternidades, no solamente de los criollos, como veamos en algún momento, de las personas que hacían, o de los mestizos, o las personas que hacían parte del ejército patriótico, se da una situación bastante también paradójica en el país, que yo creo que es muy poco conocida, pues que tampoco logró ser como tan contundente en términos del ejercicio propio de la adquisición de ese derecho. Pero como las constituciones para el siglo XIX son bastante volátiles, hay un afloramiento de constituyentes y constituciones constantes. Está, por ejemplo, la constitución que se hace con la constitución de Río Negro, la constitución del 86, que veíamos la vez pasada también de la regeneración, etcétera. Hay una constitución también, digamos, como dentro de esas autonomías e independencias que tenían ciertos territorios en el país, como lo es, por ejemplo, el caso de Vélez. Y en 1853, en la provincia de Vélez, que tenía autonomía, pasa un suceso completamente inesperado, literalmente para Colombia y para el mundo. Y es que se expide en esa nueva constitución que todas las personas casadas, tanto hombres como mujeres mayores de 21 años, tenían derecho a votar. Y esa es una situación bastante paradójica porque se acentúa, y en términos históricos se tiene la datación de que es hasta el 54 cuando la mujer logra acceder de manera fáctica y legal al derecho al voto. Sin embargo, es en 1853 cuando en Vélez se empieza a hacer una primera insinuación ante la posibilidad de que las mujeres voten. Esto se le adelanta muchísimo tiempo a otros estados, se le adelanta por ejemplo 4 o 5 años a Suecia, se le adelanta a Estados Unidos cuando se da por ejemplo la condición de la posibilidad del voto y del sufragio en Estados Unidos,
Pero sin embargo, eso no tuvo como mayor incidencia paradójicamente en el contexto beleño, porque las personas no estaban plenamente de acuerdo, hubo como una suerte de desacato también, digamos como ya más externo, porque no se concebía que la mujer tuviera derecho al voto y era una situación que todavía estaba en debate, y pues las mujeres también deciden renunciar a su derecho al voto en ese momento, o sea, se dan elecciones y las mujeres no asumen la posibilidad de votar, pese a que la constitución beleña permitía que las mujeres accedieran a ese espacio. Dentro de esta misma situación y ya más avanzado el tiempo, también llega una figura muy inquietante, pero también que suscita múltiples perspectivas y sensaciones dentro de la historiografía y también dentro de quienes recorren esa historia, y es el acontecimiento particular de la aparición de Tomás Cipriano de Mosquera. Porque con Tomás Cipriano de Mosquera pues se consolida una de las constituciones más liberales de la historia de Colombia, que será la que se derroca en el 86, y con él también hay unas situaciones como de su individualidad en torno al tratamiento y relacionamiento con las mujeres, que es también bastante problemático. Por un lado, pues fue también un conquistador bastante asiduo y grande, por ejemplo, de varias partes del Cauca. Y se comenta que había tenido hijas con 2 de sus esclavas, tenía 2 hijas que no eran reconocidas. Tiempo después decide casarse con una prima de él, y cuando ella finalmente fallece, decide casarse con una sobrina. Ella tiene 30 años y él tiene 77 años. La cantidad de hijos que va dejando también como por el camino son bastantes según como recopilaciones documentales. Y es un hombre que también contrasta bastante con otras figuras políticas que también van a devenir en realidad muy poco tiempo después. Un ejemplo realmente contundente es, por ejemplo, la aparición de José María Samper. José María Samper será un político de corte aparentemente un poco más liberal, y con él aparecerá una mujer que es sumamente importante tenerla en el radar, digamos como colombiano, porque también es una mujer sumamente conocida en Latinoamérica, que es Soledad Acosta de Samper. Soledad Acosta de Samper será una muy prolífica escritora, una de las más importantes escritoras del siglo XIX, publicó más de 50 novelas, más de 40 cuentos, y dentro de ella se puede leer de manera ineludible una escritura sumamente reflexiva, y es algo que rescatan muchas personas, particularmente de la época. E investigadores que posteriormente indagarán como el efecto de su vida. Dentro de sus textos, por ejemplo, se logran encontrar este tipo de apartados. Ella escribe un texto llamado El corazón de la mujer y expone: ¿cuántas mujeres desdichadas no hemos visto solamente porque ha creído indispensable para casarse ¿cuántas mujeres desdichadas no hemos visto solamente porque han creído indispensable casarse a todo trance para conseguir un protector que ha sido su tormento o su perdición? Es una mujer que ya desde esta época, desde la segunda mitad del siglo XIX, está empezando a emitir una crítica bastante inquietante en torno al acto propio del matrimonio, pese a que el matrimonio de ella no fue tan fatídico como otros matrimonios, por ejemplo, que sostuvieron otras escritoras, como por ejemplo Josefa Acevedo de Gómez, una mujer también muy contemporánea casi de Soledad Acosta de Samper, y que es una mujer que se ve supeditada a casarse por las condiciones pues devastadoras que empieza a sufrir su familia, que es una familia bastante adinerada, pero cuando se da toda la reconquista por parte de Murillo, la familia cae en pobreza, tienen que retirarse a la zona sur de Colombia, y allí un primo le propone matrimonio.
Es una de las experiencias realmente más como catastróficas que ella narra. Pierde 2 de sus hijos apenas durante el parto, y eso le genera una apatía, una aseveración y una contundencia bastante despótica por parte de su marido. Es una mujer, la primera mujer en Colombia que se divorcia antes de la posibilidad de que se materialice el divorcio en términos civiles. Así que ella más o menos para 1860 decide no seguir soportando los improperios propios que le está efectuando su esposo. Y ante este afloramiento de mujeres que empiezan a tener otro tipo de perspectivas en torno al hecho, por ejemplo, de la crianza, del matrimonio, y son mujeres que tienen una sede intelectual bastante contundente y elocuente, ya empieza a gestarse otro tipo de posibilidad a principios ya, digamos, del siglo XX. Los principios del siglo XX son bastante convulsos también, casi tanto como el siglo XIX. Digamos que se está dando todo un proceso complejo en torno, por ejemplo, a las caucherías, que es un elemento que se está hablando a nivel nacional, la forma como se está tratando a las personas que trabajan, sobre todo indígenas, en el sur del Cauca, varias partes del Cauca y en la Amazonía, con cauchería. También está toda la división, por ejemplo, del canal de Panamá, que fue pues un problema bastante como complejo para el país, que incluso en ese momento el presidente de ese momento como que lo toma de manera tan, digamos, como tan descomplicada y tan desconsiderada, que dice, bueno, pero ¿de qué se quejan? Me entregaron un país y les entregué 2. Y digamos como ese tipo de cinismo también ante la situación tan problemática que está vivenciando el país. Y en términos pues de las mujeres, pues ellas no estaban precisamente como vinculadas ni reconocidas ni en el Estado ni en la política. Ya se empieza a ver, eso sí, un afloramiento de mujeres intelectuales, predominantemente mujeres de élite, que logran acceder, digamos, como a educación privada en sus casas, tienen viajes constantes a Europa y les posibilita otro acercamiento, digamos, al capital social y también al capital cultural de la época. Ya para 1919 se empieza a marcar una ruptura contundente y un hecho también muy relevante para el país, y es la llegada de la belga Madame Ludox, que para 1919 logra hacer o disponer un espacio de enseñanza en la Universidad Nacional para mujeres de enfermería. Esa es una situación bastante importante porque en 1920 ya logra consolidarse la enseñanza de enfermería en la Universidad Nacional, donde las mujeres por primera vez son aparentemente como recibidas. También está como la distinción de horarios, hombres van en una jornada, mujeres van en otra jornada, a las mujeres solamente pueden educar las mujeres, bueno, y condiciones como de esta índole. Y junto a esta circunstancia, aflora una mujer que es determinante para esta época, que es María Cano. María Cano será una líder política de Medellín, de Antioquia, que también es muy importante resaltar ese escenario. Tanto ella como Débora Arango, digamos en términos ya de la creación artística, se encuentran con múltiples problemas en una región que es sumamente conservadora e intransigente ante la posibilidad de que la mujer se haga presencia, de que la mujer tome los espacios visibles. María Cano crece en una familia adinerada, en una familia que posee un potencial intelectual bastante amplio, y ella es una mujer que realmente manifiesta una sensibilidad social, particularmente por la clase obrera, muy manifiesta. Eso logra materializarse sobre todo con la llegada pues ya de la caída de la hegemonía conservadora y la aparición de los liberales en los años 30. Para ese tiempo, por ejemplo, ella escribe una cosa hermosísima después de la masacre, por ejemplo, que se da en las bananeras, porque es una mujer que realmente se sensibiliza con la lucha obrera. Escribe lo siguiente: soy mujer y mis entrañas tiemblan, y en mis entrañas tiembla el dolor, al pensar que pudiera concebir un hijo que sería un esclavo. Soy mujer y mi sangre se agita altiva al sentir el ultraje hecho a mi raza. Quiero lanzar un grito de protesta contra las humillaciones y oprobios que se imponen a nuestros hombres.
La posibilidad de hacerse tan visible también le acarrea muchas circunstancias problemáticas y también complejas para su vida. Ella es encarcelada después de acompañar una manifestación obrera. La liberan 7 meses después por intervención de Jorge Eliezer Gaitán, que reconoce la importancia de esta mujer para el país, pero múltiples situaciones también la llevan en algún momento a empezar a alejarse de la vida política y sobre todo del movimiento sindical, pues que es tan fuerte sobre todo en los años 30 con López Pumarejo, que era un presidente que realmente recibía y atendía las necesidades del sector obrero. Para esta época, y ya para ir cerrando, quisiera nombrar tres mujeres que me parecen sumamente relevantes en la historia de Colombia. Una particularmente, y ya para la conquista particular de los derechos de la mujer, ya no solamente en términos como civiles, por ejemplo, que pueda acceder a la propiedad privada, a la propiedad, pues, tenga derecho de propiedad, que no sea su esposo o su familiar el que tenga que hacerlo, acceder a esos bienes. Habrá una mujer muy determinante en la historia de Colombia, que nace en 1900, o sea, ya entrada plenamente el siglo XX, que es Ofelia Uribe de Acosta, que yo creo que ustedes la han escuchado recientemente, pero fue una mujer que realmente logró tener un impacto y una apertura a los derechos civiles de la mujer. Primero porque, bueno, ella es una mujer que nace en Oiva, Santander, vive un muy buen tiempo también en El Socorro, decide y le pide a sus padres que por favor le permitan estudiar. Los padres acceden y la inscriben en un colegio en San Gil, muy cerca pues a Oiva, y ella entiende que para el siglo XX, digamos después de los años 20, los años 30, la condición de la mujer también tiene un pequeño viraje, pero que también da otras posibilidades. Y es que si bien antes estaba la posibilidad, y posibilidad muy entre comillas, de quedarse soltera y dedicarse, digamos, como a los intereses propios, o la posibilidad pues de estar casada y de congregar su vida de manera inminente a su familia, acá surge otra posibilidad, y es la posibilidad de la mujer en la enseñanza, es decir, la posibilidad de la mujer educando. Así que ella conoce y reconoce esas circunstancias y le pide a sus padres que la inscriban en este colegio para poder dedicarse al ejercicio profesoral y al ejercicio de la enseñanza. Se casa con un diplomático bastante importante de la época, que es abogado, y le enseña varias cosas de derecho. Y es una mujer sumamente relevante, porque ella y un grupo de mujeres en 1932 presentan una ley de capitulaciones, y con esa ley de capitulaciones por primera vez en el país, por ejemplo, la mujer tiene acceso a la propiedad, puede ser dueña de la compra, por ejemplo, de bienes, y ya no está supeditada a la orden irrestricta de su marido. Y de manera simultánea, Ofelia Uribe de Acosta fue bastante conocida porque en un momento ella vino a vivir acá a Tunja con su esposo, y es la fundadora de un programa de radio feminista acá en Tunja, que se transmitía en la emisora de Boyacá, y se llamaba la Hora Feminista. O sea, simplemente el nombre del programa de radio ya estaba insinuando bastantes situaciones y bastante como la ideología imperante que ella estaba tratando como de redefinir en torno a la circunstancia propia de la mujer. La radio de Boyacá tiene muchas críticas para ese momento. La población tunjana no tolera que una mujer esté tratando de emitir ese tipo de juicios, ese tipo de ideologías, y sobre todo pues en una región como Tunja, y se crea una contrarrespuesta a esa circunstancia que se llamará La Hora Azul, que es un grupo de mujeres tunjanas que también toma el espacio de la radio, en contraposición plena a todo lo que manifiesta Ofelia Uribe de Acosta pues en ese programa de radio.
Es una mujer que insiste bastante en la necesidad de la divulgación de estos espacios. Finalmente la radio de Boyacá no logra seguir sosteniendo la emisión de los programas. Ella lo empieza a hacer de manera un poco más independiente. Digamos que la introducción al periodismo y al conocimiento del derecho lo hace de manera plenamente autodidacta, no lo hace de manera formalizada. Y eso es un elemento que se rescata muchísimo porque como que reafirma la intención de las mujeres y el denuedo que tienen algunas mujeres por la conquista de sus propios derechos. Así que después empieza a publicar mensualmente un periódico del que todavía se pueden encontrar fragmentos, no la totalidad, digamos, como de las columnas, pero sí varios de los fragmentos. E incluso ella escribe un libro sobre el feminismo también. Y en algún momento también proclama lo siguiente: el feminismo acaba de nacer en Colombia como producto natural de evolución, pero todavía son muchas las mujeres que retroceden espantadas ante la repentina aparición de esa palabra que viene a turbar su mísera condición de siervas humilladas, pero insensiblemente connaturalizadas con su papel de víctima. En esos términos, realmente es una mujer que a mí particularmente me ha asombrado sobremanera, pues no solamente por la cercanía, digamos, como contextual, porque estamos en el espacio precisamente donde se hizo la primera emisora de radio feminista, que es una situación en términos estrictos muy paradójica, como con todo lo pacata y lo conservadora que históricamente ha sido Tunja. Que sea este el primer lugar en Colombia donde nace una emisora feminista es un elemento también bastante plausible, que creo de manera muy convencida mujeres como Ofelia Uribe de Acosta debería ser una mujer sumamente reconocida y leída, porque como mujeres realmente le debemos bastante a ella y a todo el colectivo que empieza a sumarse para reconocer que la mujer también debe tener la misma posibilidad de derechos en acceso, por ejemplo, a la propiedad, a la educación, y luego y con esta situación particular cierro con la conquista, por ejemplo, del sufragio femenino, que también fue una lucha bastante compleja que logra materializarse en 1954 en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, y que yo sí creo que hay como una inconsistencia narrativa y también como una inconsciencia por parte de muchos sectores que tienden a reconocerle el derecho al voto a Gustavo Rojas Pinilla, como si él hubiera sido el promotor y que él hubiera sido quien promulga esa situación, cosa que no es estrictamente cierto. O sea, también hay unas situaciones de orden mundial ante las que Rojas Pinilla tiene que atender, y sobre todo eso fue una lucha de mujeres que realmente arraigaron la conciencia y la necesidad de que las mujeres puedan acceder al sufragio femenino. Así que una de las pioneras de la posibilidad de sufragio femenino pues será precisamente Ofelia Uribe de Acosta, pero por allí también está Josefina Valencia, que es la hermana de Guillermo León Valencia, que fue una de las más grandes diplomáticas del país, y es muy chistoso porque en algún momento se da un debate en torno a la viabilidad del voto femenino, ¿no? Allí está su hermano, y su hermano es opositor total y tajante de la posibilidad de que las mujeres puedan entrar en la vida de lo público y sobre todo que puedan tener representación política. El hermano se niega, ella es una de las defensoras precisamente de este proyecto, y pues ahí también como que se evidencia una pugna incluso entre familias y castas muy, muy interesante. Así que Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda serán dos mujeres que logran concretar la posibilidad de sufragio femenino y son las primeras mujeres del país que logran acceder a espacios públicos ya dentro de la representación. La primera fue ministra y la otra fue senadora, también de corte liberal. Esmeralda Arboleda fue senadora, y también es una de las primeras situaciones en las que realmente se pone en evidencia la posibilidad de que la mujer pues también habite estos espacios, de que también sea reconocida y no sea secundada o invisibilizada dentro de un espectro que ha sido tan determinante para su vida. Y por último, y ya con esto cierro completamente, realmente me parece un escenario sumamente asombroso que estas conquistas sean tan rotundamente recientes. O sea, estamos hablando del 54, no han pasado más de 80 años después de esa conquista,
Y creo que en torno a eso también es supremamente importante que logremos rastrear aquellas mujeres que han compuesto estos escenarios de rebelión, digamos, desde la independencia, pues hasta este contexto, que va hasta el Frente Nacional, digamos, esta experiencia narrativa. Las mujeres logran conseguir el voto del 54, pero lo logran materializar en el 57 con el Frente Nacional. Y bueno, finalmente reiterar que estas mujeres no son solo nombres, son en realidad personas y vidas que son reconocidas en múltiples contextos. Hay también, por ejemplo, la historia de una mujer cucuteña que es asesinada, descuartizada en frente de sus hijos cuando llega la reconquista en Cúcuta por parte de Murillo. Ella tiene, por ejemplo, un muro allá en Cúcuta, exaltado como al patriotismo propio que tuvo en esa circunstancia, pero estas mujeres, insisto, hay quienes pueden sostenerlas en la memoria y también en las vidas. Y yo creo que sería importantísimo que nosotros también podamos sostenerlas en las memorias y en las vidas, porque han sido determinantes para la posibilidad, por ejemplo, de esto, que nos reunamos hoy a hablar en torno al influjo de las mujeres en múltiples escenarios de la historia y en lo político.